cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El título que hoy tenemos es Las primicias del reino redimido. Y el texto base para la disertación de esta tarde la encontramos en Santiago. Está después de Pedro. Si ustedes quieren buscarlo, por favor. Santiago capítulo 1, versículo 18. Santiago capítulo 1, versículo 18. Versículo 18. ¿Sí? ¿Lo leemos todos? Dice así: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, nuestro Rey y nuestro Señor, hoy venimos ante ti, Señor, como siempre, arrobados por tu gloriosa majestad, pero también, Señor, por tu misericordia, por tu bondad, que nos permite, Señor, a pesar de ser pecadores, estar en tu presencia, elevar alabanzas, cánticos, Señor, que tus santos ángeles lo hacen infinitamente mucho mejor que nosotros. Pero a ti te agrada la alabanza de tu pueblo. Como el salmista dice, has puesto en la boca de los niños, de los que maman, las alabanzas que se te deben a ti, Señor. Nuestro Dios y nuestro Padre, te damos gracias por concedernos el gozo de ver y de estrechar la diestra de cada uno de nuestros hermanos, quienes estarán con nosotros en el reino, quienes forman esta nueva raza, esta raza redimida, que formará, Señor, tu pueblo del reino imperecedero que tú ya has establecido. Nuestro Dios y nuestro Padre, te damos gracias porque nos has dado la dirección infalible de tu Espíritu y de tu palabra, y a través de ella es alimentada nuestra fe, y a través de ella es fortalecida nuestra doctrina, y a través de ella, Señor, encontramos la dirección para la manifestación de nuestra fe como testigos tuyos en todos los lugares donde nos has colocado. Por eso ahora, Señor, al abrir tu palabra y al leerla y al ser expuesta, nosotros queremos rogarte que tu Espíritu Santo haga, Señor, esa obra en nuestros corazones, que seamos impactados por tu palabra, que seamos conmovidos por tu palabra, Señor, que pueda ser cumplida esa promesa, que tu palabra ha de llegar y ha de cumplir aquello para lo cual ha sido enviada. Sacude, Señor, nuestro ser en lo más recóndito, Señor, de nuestras vidas, y que, Señor, nuestro único deseo sea: habla, Señor, que tus siervos y tus siervas escuchan. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Habíamos dicho, hermanos, hace 8 días, que un gran problema que tenemos entre el pueblo evangélico en cuanto a la lectura de la palabra es la lectura aleatoria. ¿Cuál es la lectura aleatoria? Aquella lectura que se hace al azar. Y incluso hay hasta planes de estudio, planes de lectura, que te lees el Génesis 15 y que luego te lees el Salmo y que luego te lees Apocalipsis. Esto ha sido un daño para la iglesia, porque no podemos ver si el flujo corriente de la historia de la redención, el flujo corriente de la historia del pueblo del pacto. Y esto ha sido piedra de tropiezo para formarnos entonces doctrinas a veces muy extrañas. Cuando estudiamos sobre la elección en el capítulo de Hechos, antes de ascender nuestro Señor, reunió a sus discípulos y les dio una promesa: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. La sola palabra poder
incluso ha dado pie a confusiones, porque la hemos tomado como mandato de dar órdenes. Poder significa ordenar en el lenguaje coloquial. En el contexto que lo estamos leyendo, dice autoridad para. Tenemos que verlo en el contexto y a la luz de todas las demás escrituras. En el Antiguo Testamento el Señor dice, vosotros sois mis testigos. En el Nuevo Testamento, aún antes de que el Señor se vaya, Él se refiere a su pueblo y le dice, vosotros sois mis testigos. Ahora miren, otra vez habla del testimonio de la iglesia. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Los únicos testigos autorizados, eso significa poder, somos nosotros, somos su iglesia. Es a nosotros a quien el Señor nos ha dado esa tarea de ser sus testigos. Ahora bien, el nombre que hemos anunciado, las primicias del reino redimido, decíamos, tiene su punto de partida en Santiago que acabamos de leer. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Qué relación tiene esto con la promesa de Hechos 1:8? ¿Qué relación tiene esto con Pentecostés? ¿Qué relación tiene con todo esto que estamos haciendo hoy? Aparentemente no hay conexión. Pero si vamos con cuidado, hermanos, veremos cuánta hay, y mucha. Cuando leemos las Escrituras, y si la leemos así como va, de Génesis hasta Apocalipsis, vamos entonces a poder entender que ahí en las Escrituras se nos revelan tres categorías bíblicas de la manifestación de la palabra de Dios: creación, caída y redención. No hay libro de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, que no diga y que no hable que Dios ha creado todo esto que usted ve aquí. Y hay pasajes específicos donde dice, mío es todo lo que hay sobre la tierra. Dios reclamando su soberanía, Dios reclamando su derecho. Si nosotros somos fieles lectores de las Escrituras, pronto nos daremos cuenta de la caída y sus efectos, la entrada del pecado, no solo en Adán, sino en la misma Escritura. Y desde Génesis hasta Apocalipsis. Desde Génesis dice, por cuanto oíste la voz de tu mujer, ¿sí?, cardos y espinas te da la tierra, maldita será por tu causa. Entonces, desde ese momento, la creación ha sido contaminada de pecado. Y esto tiene impacto en lo que hacemos. Porque entonces el científico, el geólogo, si no tiene esta visión, si no parte de aquí, entonces dice, no, la creación está limpia, el dato es duro, 2 más 2 son 4, ¿y cuál es la revolución? No, hermanos, la creación misma está afectada por el pecado. Romanos 8 así nos lo manifiesta. Dice, la creación gime a una, ¿o no? ¿O no han llegado a esa página? ¿Sí? Gime a una, esperando ¿qué? La manifestación. ¿De quién? De los hijos de Dios. ¿Dónde está su manifestación? Dice un pastor que en nuestra iglesia, en nuestro templo, somos muy osados cuando estamos en nuestro búnker. Aquí aleluyamos, aquí aplaudimos, aquí cantamos, pero cuando estamos allá afuera, callamos, ¿sí? Allí entonces nos sometemos a los principios de la humanidad, del humanismo, y hacemos las cosas como ellos nos dicen que nos hagan. La creación entonces está urgida
también de una redención, que es la tercera categoría que encontramos en las Escrituras, la redención. Y no solo la salvación de las almas, la cual los evangelistas nos predican y nos venden como una baratija. Es una redención cósmica que inicia en el corazón del hombre, que transforma el corazón del hombre para que éste transforme y trastoque toda la tierra, toda la creación. Ahí nos lleva este pasaje de Santiago 1:18. Quisiera entonces, esta tarde, de una manera sucinta, ir frase por frase, para que entonces lleguemos al entendimiento de cuál era la tarea del Espíritu Santo para con su iglesia, y por consecuencia, cuál es la tarea nuestra ahora, que hemos sido investidos de ese poder, porque teníamos esa promesa, la venida del Espíritu Santo o la manifestación del Espíritu Santo dentro de su iglesia. Ahora esa manifestación se ha dado y se dio en el Pentecostés. Ahora, ¿qué nos toca a nosotros? ¿Cuál es el efecto que debe de tener en nosotros? La primera frase, hermanos, es contundente y no deja lugar a dudas. Él se refiere a Dios. Él. La iniciativa la toma Dios, no el hombre. Si de nosotros fuera, nosotros tuviéramos nuestros propios códigos, nuestro propio canon, nuestras propias reglas, nuestras propias normas. Pero dice Él. Él establece cómo se deben de hacer las cosas. Solo Él es soberano para decir cómo se deben de hacer las cosas y no como usted y yo nos imaginamos. Esto debe de quedar bien claro, ¿sí? Nosotros no actuamos por impulsos. Nosotros no actuamos por especulaciones. Donde la Biblia habla, hablamos. Donde la Biblia calla, callamos. Él, de su voluntad. Esta es otra frase que nunca debemos de perder de vista. Esta frase nos está indicando dos cosas respecto de la salvación. La primera es que Dios es el único y verdadero autor de la salvación. No usted. No fue decisión de usted. Que quede esto claro. Él de su voluntad, ¿sí?, nos hizo nacer. Entonces, ese es lo primero que tenemos que ver, que Dios es el único y verdadero autor de la salvación. Dios desde la eternidad predestinó a los que habían de ser salvos. Punto. ¿Quién es usted para altercar con Dios? Y debemos de reconocer y de recordar que las Escrituras son categóricas cuando nos dicen que no es por nuestra conducta. La salvación no nos la ganamos. Fue una bondad gratuita de Dios. No por lo que usted sabía, no por lo que usted hacía, simplemente porque Dios tenía misericordia. No es del que quiere, no es del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. ¿Cuántas no nos resistimos? ¿Cuántas veces no el Señor nos llamó a través de amigos, a través de familiares? ¿Y cuánta resistencia no pusimos? Hasta que el Señor quebrantó nuestros corazones. También, por las mismas Escrituras debe de quedar claro que Dios el Hijo cubrió el costo de la redención. Sus dolores y su agonía eran semejantes a las del infierno. Por eso dice el credo de los apóstoles, descendió. ¿Dónde estaba? En el cielo. Descendió. ¿A dónde? A los dolores del infierno. Este mundo, este reino, cautivo, capturado por el sistema del diablo. Hay quienes literalmente dicen que yo creo que cavó un hoyo y se metió, no sé, hasta el magma ya de los volcanes, y entonces ahí entró. Catecismo de Heidelberg, hermanos.
da la explicación de esta frase: descendió a los infiernos. Él llevó todo el castigo. Usted no pudo ni podrá hacer absolutamente nada. Él cubrió todo. Por eso es que usted no puede preocuparse, ni lo pueden asustar con el petate del muerto. Porque nuestro Señor cubrió la totalidad. Estas fueron sus últimas palabras, como fueron consignados por los padres de la iglesia. En latín: consumatum est. Consumado es. Ya está pagado. Ya. Piensa en sus pecados. El más grandote, no, mejor no, porque se va a bochornar, hermano. Pues ese quedó perdonado, lavado con la sangre de Cristo. Su pecado más pequeñito, no, ¿cuál pequeñito, no? Si los tomamos por estatura, ustedes han pecado más que yo. Pero no es ni por estatura ni por peso, porque a lo mejor en eso yo les gano a otros. No, hermanos. Cristo pagó esa totalidad ahí. Entonces, Dios es el único y verdadero autor de la salvación. Dios el Padre predestinó a los que habían de ser salvos. Dios el Hijo cubrió el costo de la redención. Y Dios Espíritu Santo es el que llama de una manera irresistible a los elegidos. Es el Dios, el Espíritu Santo, quien los regenera en su corazón a través de lo que llamamos el nuevo nacimiento. Él, de su voluntad, nos hizo nacer. Nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Hoy en la mañana escuchaba en el radio el comentario de un periodista sobre esa noticia que ha sacudido a México y al mundo, de los jovenzuelos que mataron a este niño de 6 años. ¿Sí? Y el comentario del periodista era que qué culpa tenían esos adolescentes. Nadie nace malo. Vean su posición, ¿sí? En ignorancia hablan. Por eso el Señor dice en el Salmo: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Dios no reconoce ateos, sino necios. Porque las manifestaciones de Dios, como dice Pablo en Romanos, porque su eterno y poder y deidad claramente son visibles ¿en qué? En la creación. Ahí están, que no los puede ver. Pero si me permiten, pues si ya se lo tomó, dice, está ahí arriba. Es que eso no viene en el sketch. Pero lo que significa necio, de latín, necius, que viene del griego, que significa ignorante. Entonces no hay ateos, sino ignorantes. ¿Sí? ¿Ignorantes de qué? De la bondad de Dios. ¿Sí? Ese es el punto. Pero la Biblia no reconoce ateos. No existen los ateos. Y yo creía que sí. El Señor ha abierto mis ojos para verlo esto. La segunda cosa que debemos de ver esta frase de Él de su voluntad es que hay que resaltar esto otra vez, su voluntad. Y reiteramos que esto quiere decir que la salvación es por gracia, no por obras, como dice el apóstol en Efesios, porque por gracia sois salvos. Eso no de vosotros, ¿sí? Por gracia sois salvos por medio de... ¿Y cómo termina la frase? En Cristo Jesús. Y esto no de vosotros. Ni siquiera la fe es nuestra. Es Dios mismo que nos da la fe. ¿Dónde está la gloria del hombre? ¿Dónde está nuestro mérito? Entonces, ¿por qué algunos se abren la bocota, se llenan la bocota de decir, cuando yo me convertí? ¿Cuál? ¿Cuándo? Es Dios quien nos convierte. Es Dios quien nos transforma. En segundo lugar, el siguiente término de este pasaje nos indica los medios por los cuales Dios usa para nuestra redención. Él de su voluntad nos hizo nacer. No alcanzo a ver, hermanos.
Está muy chiquita la letra de mi vida. Nos hizo nacer por la palabra. ¡Ah, qué bueno, hermanos! Que ustedes sí tienen su Biblia con letra grandota. Nos hizo nacer por la palabra. No son las técnicas de evangelismo. No son las técnicas del evangelisto. No, mira, yo te traigo este evangelisto y mira, duplicas el número de miembros en tu iglesia. No, este es de poder. Yo no conozco más poder que el del Espíritu Santo y de la palabra. Y nada más. ¿Sí? Nos hizo nacer por la palabra de verdad. Pablo a los romanos. El oír es por, la fe es por el oír. ¿Y por oír qué? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Claramente se nos está indicando que Dios usa la Biblia como agente de salvación. Y si uno sigue leyendo las Escrituras, ahí mismo, en ese contexto escritural, sabemos que Dios usa el Espíritu Santo y que Dios usa a su iglesia para llamar a la salvación a todos y a cada uno de sus elegidos. La iglesia, la palabra y el Espíritu es el trinomio de la salvación. Y tienen que estar unidos estos tres. Como un evangelista que yo no sé ni a qué iglesia pertenece. Es más, generalmente ni pertenecen a ninguna iglesia. Tienen su oficinita, a lo mejor ahí en Reforma o en Polanco y toda la cosa, y usted va ahí a hacer sus contratos por miles y miles para la próxima campaña evangelista. No, Hechos nos muestra Pablo cuando sale de misionero con Marcos, con Bernabé, eran miembros de una iglesia. La iglesia los envía, regresan y dan informe a su iglesia. ¿A quién dan cuentas estos evangelistas, hermanos? ¿A quién? ¿Sí? Pero los evangelistas no creo, hermanos. ¿Sí? Ni al fisco siquiera. Lo más seguro es que ahí hay una evasión. Pero en fin, decíamos entonces que es la palabra, el Espíritu y la iglesia. Dios nos hizo nacer por medio de la palabra, por medio del Espíritu y por medio de la palabra. Esa era la promesa. Y recibiréis poder. ¿Sí? Cuando venga el Espíritu. Bueno, es una forma coloquial de decirlo, porque recuerden que el Espíritu Santo siempre es eterno. Él siempre ha estado. Desde la formación del universo, en Génesis encontramos, y el Espíritu se movía sobre las aguas. La tercera sección que encontramos aquí indica el propósito para que seamos primicias de sus criaturas. En esta tercera sección de este versículo, entonces, se nos indica el propósito de dicha redención, pues debe notarse que cuando leemos para que seamos primicias de sus criaturas, abiertamente se manifiesta que hay un propósito para los redimidos, ser las primicias de la creación. Pero tenemos dos problemas aquí todavía que resolver. Uno, ¿qué significa primicias? Dos, ¿qué significa criaturas? Usted se está imaginando desde luego el pollito, el burrito, la vaquita o el becerrito, no lo sé. ¿Cuál es el sentido? Esto es lo que queremos dilucidar. Vayamos con la primera palabra, el significado de las primicias. En el Antiguo Testamento, ustedes recordarán, Dios habla de las primicias y lo hace para referirse a las primeras gavillas de los granos que su pueblo levantaba durante el tiempo de la cosecha. Esta gavilla, o paca como le decimos nosotros aquí, era la primicia de la cosecha. Esa primera paca o esta primera gavilla era consagrada a Dios en una ceremonia muy especial. Con ello, el pueblo quería reconocer, manifestar a Dios que toda la cosecha entera pertenecía a Dios. Lo que hacemos con nuestro diezmo. No traemos nuestro diezmo para sobornar a Dios. Dios te dime diezmo, así que ahora ayúdame para que le dé al melate, ¿no? Para que le pegue.
al melate. No, como dice el canto, ¿no? Pues todo es tuyo y de lo tuyo te damos. ¿Sí? Así de fácil. ¿Sí? Era lo primero, reconocer que si un peso gané en mi trabajo, es por la gracia de Dios. Primero que nos dio la salud y primero que nos dio el trabajo. ¿Sí? Así que entonces, por medio de esa separación, el pueblo del Señor reconocía que toda la cosecha entera pertenecía a Dios, reconociendo además que Jehová es el dador de todo lo que poseemos. ¿Qué tiene? Como dice el apóstol Pablo, ¿qué tiene que no hayas recibido? Piense, todo lo que usted tiene lo ha recibido. Y entonces el Señor, a través de Pablo, dice, y si lo recibiste, ¿dónde está la jactancia que tenemos? Todo es de Dios. Éxodo 23:14 nos da un recordatorio de esto que acabamos de mencionar. Éxodo 23:14, ¿alguien lo puede leer? 3 veces en el año me celebraréis fiesta. ¿Sí? Ahora el 16. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores, hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. Ahí está, la fiesta de las cosechas, el Shavuot, como lo conocía el pueblo de Israel, la fiesta de las semanas. Y el versículo 19, la primera parte. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Las primicias de tus primeros frutos traerás. Es nada más, desde Deuteronomio. Y en Malaquías, cuando el profeta les reclama al pueblo, me habéis robado, se quedan espantados. Ahí iba a decir, ya mejor. Bueno, nuestro hermano es que iba a decir, pues si no soy político. No, hermanos. Se quedan así espantados, ¿no? Pero ¿qué es la respuesta del Señor a través del profeta? ¿Sí? Dice, pero ¿en qué te hemos robado? ¿Recuerdan la respuesta? En vuestros diezmos. ¿Me están oyendo, rateros? Digo, porque no hay otro. O me dan otro, o denme otro sinónimo. Pero el que roba es ladrón. Ahora sí que me están oyendo, ladrones. Ven, hermanos, qué fácil es, precisamente por no entender ese punto. Entonces, el diezmo no es simplemente más que el reconocimiento, todo es tuyo, punto. Y ese 10 que separamos es para reconocer exactamente, es nada más está simbolizando que todo le pertenece a Dios, y punto. ¿Sí? En el Génesis, en el paraíso, ¿ustedes creen que Adán y Eva no daban diezmo? ¿Qué piensan? Sí daban diezmo. De todo árbol podréis comer. Ahí estaba su diezmo. ¿Sí? Eso. De todo podemos disponer. Pero la décima parte, ¿qué? Pertenece al Señor. Es un testimonio de fe. De manera que cuando no diezmamos, nuestra fe es raquítica, debilucha. ¿Sí? Así de sencillo, hermanos. ¿Sí? Hay algo más que debemos de notar. Naturalmente, que sin siembra, ¿sí?, no hay cosecha. Y sin cosecha, pues no hay primicias. Por eso el labrador israelí no llegaba y nada más botaba la semilla. Esperaba, ellos tienen sus tiempos. Esperaba la lluvia y en las primeras aguas de inmediato empezaba a aflojar la tierra. Y entonces era el barbecho. Y entonces araba sus parcelas. Después se esparcía el grano y se iba, ¿sí? Se iba a Miami, se iba a Nueva York. No. Mientras el grano crecía y maduraba, había que cuidarlo de los pájaros. ¿Cuántos años tengo? Como 5 o 6.
no han podido probar un solo limón de nuestro limonero. ¿Sí? Nos lo ganan los pájaros. ¿Sí? Entonces ellos tenían que estar cuidando. ¿Sí? Tenían que cuidarlo de la cizaña. ¿Recuerdan? La hierba. La hierba. ¿Sí? Y tenían que cuidarlo del depredador más grande del mundo. ¿Sí lo conocen? ¿Quién dijo que el brontozoario? El hombre. Es el depredador más grande, hermanos, que existe, ¿sí? Así que de todo esto, por eso encontramos en los dibujitos así como una especie de torretitas aquí, donde estaba vigilando allí, vigilando sus viñedos, vigilando sus campos para poder cuidarlo. Entonces, vean lo que era el trabajo de un campesino, ¿sí? Para poder ganar hay que sudar, hermanos, ¿sí? Entonces, ¿cómo es posible que algunos chamacos nada más estiran la manota sin saber lo que significa ganarse un peso, hermanos? ¿Sí? Tenemos que enseñarle a nuestros hijos, ¿sí?, lo que significa ganarse un centavo, hermanos. Cuando este grano maduraba, le llamaban el tiempo del ferec. Los que han ido a comer elotes al campo, sí, lo saben, ¿no? Está un periodo donde está duro, pero hay otro periodo donde la pachurra parece un gusanito de maguey y todo se destripa, ¿verdad? El ferec era el punto intermedio entre el aspecto lechoso y el aspecto madurito. Ese era el tiempo, el ferec, cuando el grano había pasado de la época de la leche y apenas principiaba a endurecerse. Ese era el tiempo de la cosecha. Ese era el momento que el campesino aprovechaba para cortar el grano maduro con una hoz, y se hacían gavillas que amarradas eran llevadas a las trilladoras para servir el grano, después almacenarlo. Ese era el momento en que se ofrecían las primicias del grano. Ese es en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, cuando leemos aquí para que seamos primicias, la palabra griega que usa es apargé, que se traduce como primicias. Pero esta palabra está formada de dos términos. El primero es apo y el segundo término es argé. Deberíamos de leer así, apoargé. Pero vean que no dije apoargé, sino dije apargé. Lo que pasa es que las palabras se van apocopando, sobre todo cuando está entre una palabra y otra. En nuestro español también surge eso. Una termina en vocal y la otra comienza en vocal. Entonces cae una vocal y se fusionan en una sola. Por eso entonces leemos apargé. Ahí cayó la letra O. Y en lugar de decir apoargé, decimos apargé. Ahora, esta palabra, apo, ¿sí?, significa aparte de. ¿Sí? Los que vienen siguiendo ¿cómo se llama la Liga MX? ¿Sí? ¿Dónde estarán ahorita? En Pachuca. Por Pachuca. Viendo a verla. Todavía no es la final, no creo que están en cuartos de final, ¿verdad? Están en las semifinales, ¿sí? Y hay quienes viajan. Si fueran los gatitos de Chiapas, seguro que viajarían a Chiapas, aunque fuera a verlos perder, pero viajarían, ¿sí? Viajarían para allá, ahí. Entonces, ¿pero dónde están ustedes? Separados de. Nosotros no somos San Juan de las Esquinas. Nosotros no somos Pancho Nopales. Estamos separados de. Esto significa separar. La primicia era del conjunto de todo, separar esto. Y dice aquí la Escritura, para que seamos primicias, apo, argé, para que nosotros estemos separados. El Señor dijo, estáis en el mundo, pero no somos del mundo.
Esto debe de quedar muy claro para nosotros, ¿sí? Entonces, esta misma palabra, apo, significa de entre toda la humanidad, de entre toda la raza caída, el Señor lo sacó a usted y me sacó a mí. Ven qué privilegio. Usted podría estar dentro de todos esos que parecen zombies, que caminan sin saber de Dios, sin entender de Dios. Son eso, necios, ignorantes. De nada. No saben de Dios. Pero también, ¿sí? Esta palabra dice de entre muchos. De manera que entonces, apo significa aparte de entre de y entre muchos. La siguiente palabra es arge, cuyo significado es comienzo. En los comienzos, en el arge. Arge significa también origen. En el origen. Pero fíjense bien, hay otro término que debemos de tener muy presente y muy en claro. También tiene un significado muy particular y que es el escritor le está dando. Escuchen, arge significa también, ¿sí?, que es principio de algo que va a continuar. ¿Me explico? Significa principio de algo que va a continuar, ¿sí? O sea, que aquí está incluido, ¿sí?, el nieto o nieta o nietos, no sé, de la hermana Laura Rivera. Pues no podemos decir de esta agua no voy a beber, hermanos. ¿Sí? ¿Sí? Aunque digan que no. ¿Sí? Ese es el punto que tenemos que ver. Algo que va a continuar. Nosotros no somos los únicos redimidos. Nuestros hijos no son los únicos redimidos. Nuestros nietos no son los únicos, sino una estela de elegidos que lo están engrosando y engrosando las filas de las huestes del reino de Dios. Pero hay otro punto también, que en un diccionario común no podemos encontrar, porque el diccionario solo le presenta palabras escuetas: robar, quitarlo, hurtar. Pues ya me dejó igual. ¿Sí? No. Uno tiene que investigar, hacer una investigación filológica. El origen de las palabras, el usus loquendi, el significado semántico, todos esos recursos del lenguaje que tenemos no pueden ser ignorados. Pues fíjense ustedes que arge significa, ¿sí?, se traduce también como oficio, como vocación. Volvamos para que seamos primicias. Se refiere a nuestro oficio, se refiere a nuestra vocación. Así de sencillo. De abogado, de comerciante, de maestro, de lo que usted quiera. Todo eso significa. ¿Qué relación tiene con nuestro tema? ¿Qué relación tiene con el reino? Avancemos. Entonces, la palabra primicias lleva un doble sentido. Por una parte significa algo que ha sido sacado de entre muchos, algo que ha sido separado y puesto aparte. Esto es en cuanto a la partícula apo. Por otro lado, un segundo significado es que no se debe ignorar, es el primero de algo que va a continuar hasta que esté totalmente completo el proceso. Una primicia es pues algo que es el primero de aquello que va a continuar hasta que esté completo. Y la Escritura dice que somos primicias de la creación. Creo que hemos tratado el primer problema, aparje, primicias. Ahora tenemos la otra palabra, criaturas.
En el usus loquendi normal, si menciono criaturas, como decía hace un rato, pues nos imaginamos el pollito, el gatito y a lo mejor hasta la jazz. No la conocen, ¿verdad? Algún día se las van a presentar. Eso es lo que nosotros entenderíamos por criaturas. No, hermanos. Hay que hundir las narices en el texto. Y hay que investigarle. ¿Qué significa esto de criaturas? La palabra griega que usa el escritor sagrado para criaturas es ton autu stimaton. Si no lo entendieron, no se preocupen, yo tampoco. Por eso nada más se los estoy leyendo. Ahí después ustedes lo investigan. Esta última palabra, que comienza con stimaton, viene de la palabra ctisis, que nosotros incluso le damos un mal significado. Estás tísico, ¿sí? Cuando está flaco y tose mucho y se le asoma toda la quilla aquí y dice, estás tísico. No, hermanos, en la Biblia encontramos dos términos para la creación: cosmos, tierra, planeta, y ctisis, universo. Abarca la totalidad, o sea, es más amplio. De ahí viene esta palabra stimatón, que es la que está usando el escritor Santiago. Entonces usa la palabra tisis. La palabra tisis puede ser traducida como creación, cierto, pero también como universo. Ahora bien, en relación a esto debemos recordar que en el capítulo 1 de Génesis no solo se nos dice que Dios creó todas las cosas, sino que ante todo lo que se nos revela aquí es el reino de Dios. El tema central de este capítulo es la institución del reino de Dios. Al crear al hombre a su imagen, Dios lo hace para que ejerza el dominio sobre este reino. Génesis 1:28, recordarán. Y los bendijo Dios y les dijo ¿qué? Contrólense. ¿No dijo así? No, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Entonces, no, pero ya somos muchos, pocos para darles más amor. No, hermanos, fueran 1 o fueran 100, les tenemos que dar el mismo amor. ¿Sí? Bueno, pero siguiendo, porque ese no es el tema de ahora. En algún otro día lo trataremos. Entonces dice, los bendijo Dios y les dijo ¿qué? Que se multipliquen. Pero ¿qué más? Y ejerzan dominio, ¿sí? Sobre toda criatura. Tenía una tarea el hombre, ¿sí? Ejercer dominio sobre la totalidad de la creación, sobre el reino de Dios. Así entonces, el reino puede ser descrito como el reino en el cual todas las cosas han sido sujetas al hombre. Todo el universo se quedó sujeto al hombre. Pero esto solo en tanto que el hombre siga siendo sujeto en total obediencia a Dios. En el momento en que se revela, pierde toda autoridad. El Padre tiene autoridad sobre el Hijo y ese no puede refunfuñar en tanto que el Padre tenga visión, autoridad y poder. En el momento en que el Padre pierde su visión de Padre, pierde la autoridad, ¿sí? Para poder ordenar a su Hijo. Hijo, te he dicho que no te emborraches, que no ves que te ves mal, te voy a desiritar. ¿Qué haría el Hijo? Pues reírse del papá. Entonces, no, hermanos, la creación toda estaba sujeta al hombre, en tanto que éste está sujeto a Dios. El Padre tiene toda la autoridad sobre el Hijo, en tanto que éste se sujeta a Dios y se sujeta a su palabra. Así de sencillo es el punto. Pero además, debemos tener presente que el reino de Dios sobre la tierra fue arruinado por la caída del primer Adán, pero fue restaurado por el segundo Adán, esto es Cristo. Cardos y espinas te dará la tierra. ¿De qué era la corona de Cristo?
segundo Adán, llevando a cabo la redención cósmica. En esta misma epístola de Santiago no se sale, porque está presente en todos los escritores y en todas las escrituras. También está presente el tema del reino de Dios. Miren el capítulo 2, el versículo 5. ¿Alguien lo puede leer? Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Vean la última frase. No me quiero meter ahorita con el significado de pobres y todo, porque a algunos ya les veo cara de dormidos, otros ya despertaron. Otros ya despertaron. ¿Sí? Dice, herederos ¿de qué? ¿Se ha dado cuenta? Renza, ¿te has dado cuenta que eres heredera del reino? ¿Dónde está tu reino? Ahí está, hermanos. Pero no lo hemos reclamado. Dejamos que Pancho Nopales y San Juan de las Esquinas lo siga administrando. Nosotros, bien, gracias, con la migajita de sueldo que me des, está bien. Nos han amaestrado para ser empleados, no para ser empresarios, hermanos. Y nosotros tenemos todo el potencial, hermanos, todo el potencial para ser emprendedores en el reino de Dios. Romanos 14:13. ¿Alguien lo ve? Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Romanos 4:13, perdón. 4:13. ¿Dije 4:13? Perdón. Ya se me trabó la lengua. Romanos 4:13. Porque no por la ley fue dada a Abraham a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, Un chiquitito sino por ahí. la justicia de la fe. Una promesa fue dada a Abraham. ¿Qué promesa? ¿Otra vez? Sería heredero del mundo. ¿Heredero de qué? 17, ¿lo pueden leer? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El testimonio mismo da testimonio en este espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos de Dios, dice Pablo, herederos también, hermanos. ¿Sí? Entonces vean todo el alcance y todas las dimensiones. Lo que entonces debe decirse de nosotros es que el término creación aquí se refiere al reino de Dios, para que seamos las primicias del reino de Dios. Usted y yo somos las primicias del reino de Dios. De ahí el título, ¿sí?, del sermón de hoy: primicias de la creación redimida. Ahora bien, sin perder de vista que la palabra apargé indica también oficio, esto muestra entonces que Dios espera que manifestemos nuestro amor hacia Él, nuestro amor hacia nuestro prójimo y hacia su creación, que es el reino de Dios. También espera que le ofrezcamos las gavillas, las primicias de una creación redimida. Algún día la creación entera será liberada de los efectos de la caída. Mientras tanto, la vocación cristiana consiste en llamar a los elegidos que no han sido redimidos y juntos, ellos y nosotros, traer sanidad a cada una de las partes que integran el reino de Dios. Algún día, la totalidad de la creación será redimida y purificada. Habrá nuevos cielos, habrá nueva tierra, y mientras ese día llega, nosotros somos las primicias de ese universo redimido y purificado. Y como primicias, la totalidad de nuestras vidas y la totalidad de nuestras actividades deben ser consagradas a Dios por medio de Jesucristo y bajo la estricta dirección de la palabra de Dios. Mi trabajo debe estar entonces también sujeto, sometido a las reglas de Dios.
Concluyendo, con la afirmación de que nosotros somos las primicias de la creación de una creación que será redimida, purificada y restaurada, debemos entender que como primicias de esa creación recuperada, nuestra vocación es traer redención a cada una de las esferas ley bajo las cuales Dios ha colocado a la creación en su orden ley cósmico. Ahora pues, lo primero que debemos hacer es derramar nuestros corazones llenos de gratitud a Dios por el privilegio de ser primicias de una maravillosa redención cósmica. Esto no suprime nuestra tarea, por supuesto, evangelizadora, ni nuestro deber de aprender a vivir como una auténtica comunidad de fe, ni mucho menos olvidar que debemos traer redención en todas las áreas del quehacer humano. ¿Hasta cuándo, hermanos, cumpliremos con esta tarea? ¿Hasta cuándo? En Apocalipsis el Señor reprende a sus iglesias, los alaba. Te alabo por esto, porque haces esto, porque haces lo otro. Pero enseguida vienen los reproches. Pero tienes estas cosas, que no has hecho esto, que toleras aquello, que toleras lo otro. Sin duda que el Señor haría lo mismo con el Mesías. Te alabo por tu fidelidad, porque tocas muy bonita la flauta. No sé quién toque la flauta, ¿no sabe quién? ¿Sí? Te alabo por esto, pero tengo contra ti esto. ¿Sí? Que nomás has esto y falté. Que nomás lo otro y no fui. No me estoy hablando al canteo, no me crean. Entonces vean ustedes, hermanos, ¿sí? Esto no hemos hecho nada como iglesia, hermanos. Nada. Estamos allí en ceros, ¿sí? Entonces, se nos ha olvidado que esta tarea debemos hacerla en comunión con otros hermanos. Queremos hacerla como el llanero solititito. Y claro, pues terminamos abatidos luego. ¿Sí? Tampoco entonces debemos olvidar que debemos traer redención en todas las áreas del quehacer humano. La música. No solamente para cantar himnos, se oye muy bonito. Hermanos, un día se me van a poner celosos porque me voy en elogios en los músicos por todo el trasfondo que le ponen a los himnos y como que nos levantan y todas las cosas. Pero las demás canciones, fíjese aquí nuestro hijo tocando Santo, 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 y luego sale allá, me caí de la nube. No, pues hermanos, también tenemos que redimir esas manifestaciones de la música, del arte, ¿sí? Ahora cualquier pintarrajeada le llaman arte, cualquier pelota de mazacote allí le llaman arte. ¿Dónde están los cristianos, hermanos? Un arte cristiano, ¿sí? Escultura cristiana. Allí esas áreas no han sido tocadas. Por eso el diablo está tranquilito, por eso no nos persigue, por eso mientras estén allí cantando aleluyas, pues hay que sigan, no hay problemas. La tarea es gigante, es ardua, los hermanos, pero recuerden, no estamos solos. Dijo el Señor, he aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Él dijo, donde estén cada tres en su rincón, arrinconado, en mi nombre, yo haré la obra. ¿En qué versión está eso? Primera de Velázquez. No, ¿qué dice? Donde están dos o tres, ¿qué? Congregados. Hasta el punto, hermanos. No sabemos trabajar juntos, ¿sí? Luego sale a brotar el apellido y no somos capaces de sacrificar el apellido, hermanos. Tenemos que avanzar a ese punto. Pero ahí está la promesa. Donde dos o tres estén congregados en mi nombre, ahí estaré en medio de ellos. También dijo, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Y en otra parte dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Estas promesas
Escuchen, anoten por favor, pero no en el hielo, hermanos. Estas promesas no son válidas solamente para la vida cultica, que es la única dimensión que le hemos dado. Estas promesas también son válidas para cualquier empresa cristiana en la que estén 2 o 3 cristianos congregados en su nombre, fabricando tamales, fabricando tortillas, fabricando canastas, lo que sea. Los cristianos debemos estar unidos en la tarea empresarial, en la tarea educativa, la tarea política y en todas y cada una de las esferas, cosa que no hemos hecho hasta ahora. Todas estas esferas ley en las cuales Dios manifiesta su orden ley cósmico, los cristianos deben de estar inmersos. Los cristianos debemos preferir la unidad cristiana del trabajo en el reino de Dios. Pablo dice: no os unáis en yugo desigual. Esto no lo dice solamente para los muchachos con su novia pagana o para el muchacho con su novio cristiano, que de por sí ya está en pecado. A comenzar, dígale que está en pecado, y si no se lo dice, usted está cargando el pecado. El primer instante que su hija le presente un novio pagano, dígale: estás en pecado. El primer instante que su hijo le presente una novia pagana, que dicho sea de paso, ¿cómo que novia? Si todavía huelen a Pampers y ya tienen novia. Bueno, pues es tema de otro rey, cuando hablemos de la familia cristiana, ¿verdad? Dígale: estás en pecado. ¿Sí? Eso es mi vuelta de hoja. Pero solamente aplicamos ahí esa frase: no os unáis en yugo desigual. Es cierto, pero esto también aplica en los negocios, ¿sí? Procure que su socio comercial o empresarial no sea un cainita, filisteo, hijo de Jezabel, porque me va a dar un infarto, hermanos, y todavía no hago mi testamento. Bueno, después de todo no tengo nada que dejar. El primer requisito es que estemos en comunidad, y el segundo, que hagamos todo en el nombre de Cristo, y el tercero, que hagamos todo conforme a la poderosa palabra de Dios. Ahí está la tríada de la empresa, del negocio. Así que en todo lo que hagamos, como una auténtica comunidad cristiana, ahí estará nuestro Señor Jesucristo. Es su promesa. En su nombre, pues, arrojemos las redes y traigamos sanidad a la creación, y empecemos a establecer empresas dirigidas por auténticos cristianos que usan la palabra de Dios como principio rector para toda actividad humana, y que el Señor nos asista y nos ayude a cumplir con este mandato. Vamos a ver. Padre Santo, tenemos que llegar ante ti primeramente para pedirte perdón. Porque nos hemos arrodillado ante los Baales. No hemos recuperado esta creación. No hemos labrado en tu reino, y te pedimos perdón por ese pecado. Te damos gracias por la instrucción que nos has dado y por el mandato que nos has dado. Señor, ahora te pedimos la fe suficiente para realizarlo, el poder de tu Espíritu Santo y la dirección infalible de tu poderosa palabra escrita. Ayúdanos, Señor, para que puedan ser realidad en nuestras vidas las frases de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Contigo asaltaré muros, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Que así sea, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.